Hagamos algunos ejercicios sencillos de funciones. La actividad 2 dice así. Un alumno quiere comprar varias libretas. El precio de cada libreta es de 2,5 €. Nos piden en el apartado A cuánto costarían 2 libretas y 3 o 4. Y dice que escribamos los resultados en forma de tabla. Generalmente cuando hacemos una tabla la solemos poner verticalmente de la siguiente forma. Esta tabla tendrá dos columnas. En la primera columna tendremos el número de libretas que compremos y en la segunda columna tendremos el precio o los euros que nos gastemos. En este caso nos piden cuánto costarán 2 libretas, cuánto costarán 3 libretas y cuánto costarán 4 libretas. Si hacemos estos cálculos, como sabemos que cada libreta vale 2,5 €, pues 2 libretas serán 2 por 2,5 € serán 5 €, 3 libretas serán 2,5 € por 3 que da 7,5 €, 4 libretas serán 2,5 € por 4 que son 10 €, y así podríamos poner todos los valores que quisiésemos. Aquí solo nos piden el 2, el 3 y el 4, pero podríamos poner, por ejemplo, alguno más. Una libreta serían 2,5 €, 5 libretas serían 12,5 € y así sucesivamente podríamos poner todos los valores que quisiésemos en esta tabla de valores. Es muy importante cuando hacemos una tabla de valores saber exactamente qué variable tenemos que poner primero y cuál tenemos que poner después. En este caso, fijaros, yo he puesto en la primera columna el número de libretas y en la segunda columna los euros. Pero ¿cómo sabemos que hay que ponerlo así y no al revés? Pues es muy fácil, siempre nos tenemos que fijar qué variable depende de qué. En este caso lo voy a poner aquí, está claro que el precio que yo pague va a depender, o depende, del número de libretas que compre. Es el mismo ejemplo que estábamos viendo anteriormente. Por lo tanto, el precio será nuestra variable dependiente, la y el número de libretas será nuestra variable independiente, la x. Y en una tabla de valores, siempre cuando hagamos la tabla de valores, la primera columna va a corresponder con la x y la segunda va a corresponder con la y. Siempre en la primera columna tendremos la variable independiente y en la segunda columna tendremos la variable dependiente. Y esto lo tenemos que tener en cuenta siempre. Bueno, pues ya tenemos el apartado A hecho, que sería hacer la tabla de valores, y si pasamos al apartado B, fijaros que nos dice que representemos estos valores en unos ejes cartesianos. Pues vamos a dibujar un sistema de referencia cartesiano. Acordaros que siempre lo primero que teníamos que hacer es dar el nombre a los ejes y ahora poner una escala de valores. Aproximadamente. Fijaros que también podríamos poner los números negativos, pero en este caso estamos comprando libretas y estamos pagando euros y nunca vamos a comprar un número negativo de libretas ni vamos a pagar un número negativo de euros, por eso directamente no he puesto graduación, no he puesto marcas en los ejes negativos. Y si quisiésemos podríamos haber dibujado la gráfica solo la parte del primer cuadrante, ya que es el único que vamos a utilizar. Bueno, voy a dibujar estos puntos. Fijaros que el primer punto que tengo para dibujar es el punto 2, 5, 2 de la x, 5 de la y. Si marcamos el 2 de la x y el 5 de la y vemos dónde se va a cortar esto, pues tendríamos este punto de aquí. El siguiente punto es el punto 3, 7,5. Pues si marcamos el 3 de la x y el 7,5 que está por aquí de la y, y vemos esto donde se corta, tendríamos este otro punto. Si marcamos el siguiente punto, sería el 4, 10, sería 4 de la x, que es este que estoy marcando, y el 10 de la y, que es este de aquí. Así que si vamos viendo dónde se corta, tendríamos este punto. Y estos son los 3 puntos que nos pide que dibujemos. Estos otros 1 y 5 los hemos dado nosotros a continuación, pero también los podríamos dibujar. El punto 1, 2,5 sería este de aquí, aproximadamente, y el punto 5, 12,5 sería este de aquí, más o menos. Y fijaros los puntos que tenemos. Los voy a marcar en rojo para que se vean mejor. Tendríamos este punto, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí. Generalmente las funciones son funciones que son un trazo, son una línea. En este caso solo tenemos puntos. ¿Podremos unir estos puntos? Bueno, la cuestión de si podemos o no podemos unir los puntos lo vamos a ver a lo largo del tema. Ahora en principio lo vamos a dejar así, no vamos a unir los puntos, porque fijaros que no tiene ningún sentido comprar 2 libretas y media o comprar 2,3 libretas. Por lo tanto, lo dejamos de esta forma porque no nos pide nada más el ejercicio. Vamos a pasar a la siguiente actividad. En la actividad 3 nos dice: un transportista cobra por cada trabajo 25 € fijos y luego 2 € más por cada kilómetro recorrido.
Nos pide que calculemos qué costará un viaje de 500 kilómetros. Pues bien, un viaje de 500 kilómetros será los 25 euros que son fijos y luego 2 euros por cada kilómetro. Como hace 500 kilómetros, tendríamos que multiplicar 500 por 2. Si hacemos estas operaciones, serán los 25 fijos y 500 por 2 queda 1000. Por lo tanto, serían 1025 euros. Esto es lo que cobraría el transportista por un viaje de 500 kilómetros. Y luego nos pide que formemos una tabla para viajes de 100, 200, 300, etc. Bueno, pues vamos a hacer la tabla de valores. Fijaros, cuando yo hago la tabla de valores, ¿qué tengo que poner en la primera columna? Aquí tengo dos variables que se relacionan, lo voy a poner aquí. Tengo por un lado los kilómetros que hago y por otro lado tengo el precio que cobra este transportista. ¿Qué depende de qué? El precio depende de los kilómetros. Por lo tanto, el precio que es el que depende será la Y y los kilómetros que no dependen más que de lo que nos pidan o de nuestras necesidades será la X. Primero siempre ponemos la incógnita X, como habíamos dicho antes, por lo tanto, primero pondremos los kilómetros y en segundo lugar, en la segunda columna, pondremos el precio en euros. Y vamos a hacer la tabla de valores para los valores que nos dan aquí. 100 kilómetros, 200 kilómetros, 300 kilómetros y vamos a poner también el 500 que ya lo habíamos hecho en el apartado A. Para 100 kilómetros, ¿qué pagaríamos? Pues para 100 kilómetros, lo voy a hacer aquí aparte, pagaríamos los 25 fijos más 2 euros por cada uno de esos 100 kilómetros. Esto sería 25 más 2 por 100, que es 200, 225 y lo ponemos. Para 100 kilómetros pagaríamos 225 euros. Y para 200 kilómetros, pues serían los 25 fijos más 2 euros por los 200 kilómetros. Como 2 por 200 da 400, sería 25 más 400, que da 425. Y lo ponemos. Y para 300, pues para 300 kilómetros sería el 25 fijo más 2 euros por 300 kilómetros. Como 2 por 300 es 600, sería 25 más 600, que eso da 625. Para 500 ya lo habíamos hecho antes, nos había dado 1025 y ya tenemos la tabla de valores que nos pedían en el apartado B. En el apartado C dice que representemos los puntos de la tabla en unos ejes cartesianos. Y fijaros porque también nos dice que tengamos en cuenta de elegir una escala adecuada para cada variable. Fijaros que nosotros cuando hacemos unos ejes cartesianos generalmente vamos de uno en uno, pero en este caso tenemos valores entre 100 y 1000 y pico, así que no vamos a poder ir de uno en uno, porque si no sería eterno. Veamos cómo lo haríamos. Fijaros que como solo tenemos variables positivas, pues nada más me haría falta dibujarme el primer cuadrante, como estoy haciendo en este caso. X e Y, y no hace falta el segundo cuadrante, tercero y cuarto, no nos hacen falta para nada porque nunca vamos a tener ni kilómetros negativos ni vamos a tener nunca precios negativos. Y respecto a la escala, fijaros que en el eje de las X tenemos los kilómetros, lo voy a poner aquí, y estos kilómetros van de 100 en 100, pues voy a poner una escala que vaya de 100 en 100, aquí tendríamos 100 kilómetros, aquí 200, aquí 300, aquí 400 y aquí 500. No hace falta que pongamos todos los numeritos, solo con que pongamos uno para que quede claro sería suficiente, pero bueno, voy a ponerlo y ya lo tenemos. Y veamos la escala en el eje de las Y. En el eje de las Y tenemos el precio en euros. Y fijaros que el valor mínimo que tenemos es de 225 euros y el valor máximo de 1025. Pues voy a ir, por ejemplo, de 200 en 200. Aquí tendríamos 200 euros, aquí 400. Aquí sería 600, aquí 800, 1000 y por ejemplo 1200. Fijaros que esto de elegir la escala es muy sencillo, solo tenéis que buscar una graduación en la que os vayan a caber los valores, que no se os vaya a ir muy arriba o muy a la derecha. Y ya podemos pasar a dibujar los puntos. El punto 100, 225, el 100 de la X está aquí, el 225 de la Y está aproximadamente ahí. Si vemos dónde se va a cortar esto, ya tenemos el punto primero 100, 225, que sería aproximadamente este. Pasamos al siguiente punto, el 200, 425. El 200 de la X es este de aquí, el 425 estaría por ahí, así que si vemos dónde se cruza, fijaros que sería aquí aproximadamente. Y pasamos al siguiente punto. Sería el 300, 625. El 300 de la X lo tenemos aquí. Vamos subiendo hacia arriba. El 625 más o menos por aquí. Y se corta justamente en este punto que estoy marcando ahora.
Pasamos al otro punto, era el 500, 1025. Fijaros que el 500 de la X es este de aquí y el 1025 estaría por aquí aproximadamente. Así que si prolongo, se cortaría justamente en este punto. Aquí tendríamos el punto 500, 1025. Y esto es lo que nos piden, que dibujásemos esos puntos. Si os fijáis, estos puntos, si los uniésemos, sería algo parecido a una línea recta, pero como os he dicho antes, todavía no vamos a unirlos, vamos a dejarlos de esa forma y ya poco a poco veremos cuándo podremos unir los puntos y cuándo no podremos unirlos. Pasamos al siguiente ejercicio, la actividad 4. Dice que en una frutería el kilo de naranjas vale 1,3 euros y nos pide que completemos esta tabla de valores. En este caso tenemos dos variables, el precio que depende de los kilos que compremos. Por lo tanto, el precio será nuestra variable dependiente, la y los kilos será nuestra variable independiente, la x. En este caso la tabla la tenéis en horizontal, no en vertical, pero es exactamente lo mismo. Fijaros que en la primera columna tenemos los valores de nuestra variable independiente, la x, y en la segunda de nuestra variable dependiente, la y. Y para completar la tabla, pues simplemente sabiendo que un kilo vale 1,3 euros, un cuarto de kilo pues sería dividir 1,3 entre 4. Si hacemos esa operación, eso da 0,325, pues lo ponemos 0,325. Y eso serían los euros que costaría un cuarto de kilo. Y medio kilo, un medio, pues sería 1,3 dividido entre 2. Si lo dividimos da 65 céntimos o 0,65. ¿Y 2 kilos? Pues 2 kilos sería multiplicar 2 por 1,3, que eso da 2,6. ¿Y 3 kilos? Pues 3 por 1,3, que eso da 3,9. ¿Y 4 kilos? Pues 3 por 1,3, que eso da 5,2. Y 5 kilos sería 5 por 1,3, que eso da 6,5 euros. Y ya tenemos la tabla completada. Luego nos piden que dibujemos en unos ejes cartesianos estos valores y que representemos la función. Bueno, voy a hacer un sistema de ejes cartesianos. Fijaros que como estamos también en valores positivos, pues simplemente será suficiente con dibujar la parte positiva de los ejes. En el eje X tenemos los kilos, en el eje Y tenemos los euros, como siempre hay que dar una escala adecuada. Los kilos van de 1 en 1, pues 1, 2, 3, 4 y 5. Con poner un valor es suficiente, por ejemplo el 1, ya sabemos que los demás será ir sumando. Y los euros, fijaros que el valor más grande es 6,5. Así que voy a ir también de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a dibujar estos puntos. El primer punto es 1, 1,3. El 1 de la X está aquí, el 1,3 aproximadamente por ahí. Si vemos dónde se corta, tendremos el punto este de aquí. El segundo punto es el 1/4, 0,325. Bueno, esto ya es un poco difícil de aproximarnos tanto. Un cuarto sería 0,25, que estaría aproximadamente por ahí, y 0,325 más o menos por aquí, y tendríamos un punto que estaría más o menos donde lo estoy dibujando este. El siguiente, 1 medio, 0,65, sería el 0,5, que sería este de aquí, y 0,65, que sería aproximadamente por donde os estoy marcando. Continuamos el 2, 2,6. Este es el 2 de la X y el 2,6 estaría aproximadamente por aquí. Así que si lo dibujamos, tendríamos más o menos este punto. El siguiente es el 3, 3,9. Este es el 3 de la X. El 3,9 es más o menos por aquí, casi 4. Así que si lo prolongamos, tendríamos este punto. El siguiente es el 4, 5,2. Aquí tenemos el 4 de la X. El 5,2 estaría por aquí más o menos. Así que nos daría aproximadamente este punto de aquí. Y por último tenemos el 5, 6,5. Aquí tenemos el 5 de la X. Vamos a subir hacia arriba y el 6,5 sería por aquí más o menos. Esto se va a cortar en este punto de aquí. Y ya tenemos los puntos dibujados en este sistema de referencia. En el apartado C nos hace una pregunta muy interesante porque dice, ¿podríamos dibujar más puntos además de los de la tabla? Pues sí, claro que podríamos dibujar más puntos. Dibujar más puntos sería el equivalente a comprar otras cantidades de naranjas, por ejemplo 3,5 kilos o 7,2 kilos o 2,31 kilos, etc. Y nos piden, ¿dónde estarían esos puntos? Pues fijaros que si nos damos cuenta, estos puntos, lo voy a dibujar en rojo, tendrían que estar por aquí, por donde os estoy marcando. Porque esta función
Es una recta, es una línea recta. Nos pregunta también el apartado C, ¿qué clase de línea aparece? Pues lo veis claramente, es una línea que va a ser una línea recta y la podríamos dibujar directamente. En este caso sí que tendría sentido unir los puntos. Fijaros que en los ejercicios anteriores no lo habíamos hecho, pero en este caso sí que tendría sentido unir los puntos. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar 1 kilo de naranjas, puedo comprar 2 kilos, pero también puedo comprar 1,2 kilos o 1,3 kilos o 1,25 kilos. Entonces sí que podríamos unir todos los puntos en una recta. Lo que no podríamos era en el caso de las libretas. Yo podía comprar una libreta o 2 libretas, pero nunca podía comprar una libreta y media. Así que, como sí tiene sentido unir los puntos, voy a unirlos y tendríamos algo como esto de aquí. Bueno, aproximadamente. Y sería una recta. Ahora más adelante veremos por qué lo he unido en forma de recta, aunque al dar los puntos ya se veía que parecía ser una recta, nunca podemos estar seguros. A medida que avancemos en el tema nos aseguraremos que esto es así. Y continuamos con el siguiente ejercicio. La actividad 5 dice que en el gimnasio de Mariano se pagan 10 euros por la matrícula, es una matrícula anual, y luego 6 euros por cada hora de clase. Nos pide cuánto pagaríamos por cada clase. Fijaros que aquí intervienen dos variables, el precio que nosotros pagamos, y este precio va a depender del número de horas que estemos en el gimnasio. Por lo tanto, el precio será nuestra variable dependiente, la y, y las horas será nuestra variable independiente, la x. ¿Y de qué forma depende? Pues yo sé que pago 10 euros fijos y luego 6 euros por cada hora. Entonces, ¿cuánto pagaríamos por 5 clases? Pues por 5 clases lo voy a poner aquí. Fijaros que tenemos que poner, son 6 euros por cada una de las clases, sería 6 por 5, que son 30 euros por las clases, pero fijaros que además he de pagar la matrícula. Es decir, que a esos 30 euros le tengo que sumar los 10 euros de matrícula. Por lo tanto, por 6 clases pagaríamos 40 euros. O dicho de otra forma, para calcular el precio que yo pagaría dependiendo de las horas que voy al gimnasio, sería el precio, voy a poner aquí, sería 10 euros fijos, que es la matrícula, y luego serían 6 euros por el número de horas que yo voy al gimnasio. Fijaros lo que nos pide en el apartado B. Dice, ¿qué operación hay que hacer para calcular lo que hay que pagar por X clases? Por X números de horas que voy al gimnasio. Dice que escribamos la ecuación que relaciona el número de clases, que es la X, con su precio, que es la Y. Nosotros ya habíamos visto aquí que el número de clases era la X, acordaros, las horas que yo voy al gimnasio era la X y el precio que yo pagaba era la Y, eso ya lo sabíamos. Pues nos dice que hagamos esta expresión. Fijaros que a partir de lo que hemos visto antes, que el precio es 10 más 6 por el número de horas, como el precio es y el número de horas es x, podría escribir que y es igual a 10 más 6x. Y tendríamos, por lo tanto, la expresión que nos estaba pidiendo el apartado B. En el apartado C nos pide que construyamos una tabla de valores y en el apartado D nos pide que representemos los pares de números en una gráfica y luego nos pregunta, ¿has dado alguna vez media clase de gimnasia o un cuarto de clase? Pues obviamente no. En este caso no es lógico, como dice el ejercicio, dar a la variable independiente valores que no sean números enteros. Por lo tanto, tampoco no podremos unir los puntos como los hemos hecho en el ejemplo anterior, en el ejemplo de las naranjas. Bueno, vamos a hacer la tabla de valores y luego hacer la gráfica. Si hago una tabla de valores, acordaros que siempre primero tengo que poner la variable x, que en nuestro caso es el número de clases o el número de horas que voy al gimnasio, y en la segunda columna tengo que poner la variable y, que en este caso son los euros que pago. Voy a hacer una tabla de valores, por ejemplo, si voy 0 horas, si voy 1 hora, si voy 2, si voy 3, etcétera. Bueno, si voy 0 horas, ¿qué pasa? Que si yo me apunto al gimnasio y luego no voy, la matrícula la tengo que pagar fija y la matrícula eran 10 euros, así que si no voy al gimnasio pero me apunto, tengo que pagar 10 euros. Si voy 1 hora, pues sería 6 euros de la hora más 10 euros de la matrícula, serían 16 euros. Y si voy 2 horas, pues sería 10 euros fijo de la matrícula y luego 2 horas a 6 euros cada una, 2 por 6, 12. 12 más 10 serían 22. Y si voy 3 horas, pues sería 3 por 6, 18 euros más 10 de la matrícula, 28. Y tendríamos esta tabla de valores. Vamos a representarla en unos ejes. Fijaros que como otra vez estamos trabajando solo con valores positivos, me dibujo solo el primer cuadrante. Fijaros que en el eje X tenemos el número de horas, el número de clases, y en el eje Y tenemos los euros o el precio que yo pago. Las horas voy a poner de uno en uno, 1, 2, 3, 4, etcétera. Y los euros, pues fijaros que va de 10 a 28, pues voy a ir, por ejemplo, de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Voy a marcarlo, 5, 10, etcétera. Y voy a dibujar los puntos.
El primer punto sería 0, 10, 0 de la X, 10 de la Y, sería este punto que os acabo de marcar, este de aquí. El siguiente punto, 1, 16, sería 1 de la X y 16 de la Y sería aproximadamente por aquí, así que tenemos este otro punto de aquí. El siguiente punto sería el punto 2, 22. Sería 2 de la X, que sería este de aquí, el 22 de la Y estaría por aquí más o menos, así que tendríamos este otro punto. El siguiente, el 3,28, sería 3 de la X, voy a subir hacia arriba, y el 28 estaría por aquí más o menos, y lo marco. Ya tendríamos los puntos marcados. Fijaros que esto también parece una recta, pero en este caso, como hemos dicho antes, no tiene sentido unir los puntos, ya que nunca voy a dar 2 clases y media o una parte de clase. Solo voy a dar números positivos de clase 0, 1, 2, 3, 4, etc.